Audiolibro. Un libro de sangre. Atrocidades bíblicas. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan capítulo 4 verso 8. Todas las citas están tomadas de la versión Reina Valera, a menos que se indique lo contrario. Clemente y misericordioso es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. El Señor es bueno para con todos, y sus tiernas misericordias están sobre todas sus obras. Salmos capítulo 145 versos 8 y 9. El Señor es muy compasivo, y de entrañable misericordia. Santiago capítulo 5 verso 11. Vuélvete al Señor tu Dios, porque es clemente y misericordioso, lento para la ira y de gran bondad. Joel capítulo 2 verso 13. Que el Dios de paz esté con todos vosotros. Amén. Romanos capítulo 15 verso 33. Los versículos anteriores tipifican la visión de Dios que se suele enseñar en la escuela dominical y que tienen la mayoría de los creyentes judeocristianos. El concepto de la deidad como una figura paterna amorosa y benevolente, paciente y bondadosa, perfeccionada en los atributos de la compasión, la paz y la misericordia. Sin embargo, tal interpretación solo puede derivar de una lectura muy selectiva de la Biblia. En realidad, Dios, tal como lo describen las Escrituras, es un ser muy diferente. Los versículos que ensalzan su amor y su misericordia son mucho más numerosos que los que lo describen como un tirano cruel, iracundo y belicoso, capaz de imponer una terrible venganza incluso por actos menores de desobediencia. Los pocos versículos de la Biblia citados anteriormente son islas en un mar de sangre, muerte y destrucción, tanto ordenadas por Dios como cometidas directamente por Él. Esta noticia puede resultar chocante para los creyentes que nunca han leído la Biblia, pero es cierta. Incluso los episodios famosos, que casi todo el mundo conoce, Abraham e Isaac, el diluvio de Noé, las 10 plagas y el éxodo de Egipto, dejan entrever el verdadero carácter del Dios de la Biblia, aunque las implicaciones de estos relatos suelen pasarse por alto. Este artículo destaca y analiza algunas de las atrocidades de la Biblia. Aunque no es exhaustivo en absoluto, es de esperar que saque a los creyentes de su complacencia y demuestre que, si Dios existe, o bien no es como lo describe la Biblia, o bien es moralmente indigno de adoración. Antiguo Testamento. Génesis capítulo 4 versos 2 al 5. La primera atrocidad de la que se hablará en este artículo, aunque palidece en comparación con lo que viene a continuación, servirá para marcar la pauta de gran parte del Antiguo Testamento e ilustrar el carácter de Jehová. Y Abel era pastor de ovejas, pero Caín era labrador de la tierra. Y aconteció que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de su rebaño y de su grosura. Y el Señor respetó a Abel y su ofrenda, pero no respetó a Caín ni su ofrenda. Como revelará la lectura de unos versículos más adelante, la enemistad entre los hermanos inspirada por este suceso es lo que llevó a Caín a matar a Abel. Pero, ¿por qué aceptó Dios la ofrenda de Abel y no la de Caín? Las plantas del campo formaban parte de la creación, muy buena, de Dios, al igual que los animales, y ambos hermanos hicieron ofrendas acordes con las ocupaciones que habían elegido. No se nos dice que hubiera ningún pecado preexistente que hiciera que Dios menospreciara a Caín. La única explicación que queda es que Dios prefirió la ofrenda de Abel porque implicaba dolor y derramamiento de sangre, la matanza de animales inocentes, mientras que la pacífica ofrenda de fruta de Caín no. El mensaje de la historia de Abel y Caín es que la fidelidad y la obediencia no son suficientes. Dios también exige la voluntad de derramar sangre en su nombre, y prefiere ser adorado en formas que causan muerte y sufrimiento. Como se verá en el resto de este artículo, este tema se repite una y otra vez a lo largo de la Biblia. Génesis capítulo 7. Enfurecido por la pecaminosidad del hombre, Dios envía un diluvio masivo que aniquila a todo ser viviente, salvo a Noé, su familia y los animales que llevan en el arca. Y el diluvio duró 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron, y alzaron el arca, la cual se elevó sobre la tierra. Y prevalecieron las aguas, y se aumentaron en gran manera sobre la tierra. Y el arca iba sobre la faz de las aguas, y las aguas prevalecieron en gran manera sobre la tierra. Y todos los montes altos que estaban debajo de todo el cielo fueron cubiertos. Y murió toda carne que se movía sobre la tierra, tanto de aves como de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Murió todo lo que tenía aliento de vida en sus narices, de todo lo que había en la tierra seca. Y fue destruida toda sustancia viviente que estaba sobre la faz de la tierra, tanto el hombre como el ganado, los reptiles y las aves del cielo. Y fueron destruidos de la tierra. Esta no fue una muerte rápida o limpia. Los seres humanos y los animales que quedaron atrás probablemente habrían sentido los primeros impulsos de ansiedad al ver que la lluvia comenzaba a caer y el nivel del agua a subir. Cuando los ríos se desbordaron, tuvieron que abandonar sus hogares y trasladarse a terrenos más altos, para ver cómo los corrimientos de tierra y las riadas arrasaban los pueblos y a los que quedaban en ellos.
A medida que las inundaciones se fusionaban y las aguas crecían, se veían obligados a seguir subiendo, perseguidos por los relámpagos, los vientos aullantes y las olas. Al llegar a lo más alto posible y descubrir que las aguas seguían subiendo, no les habría quedado más remedio que acobardarse en el último extremo del terror y esperar a ser alcanzados. Su final no habría sido agradable. Golpeados y aplastados por las rocas y las corrientes, asfixiados por el lodo y el fango, y finalmente arrastrados y ahogados. Las aguas de la inundación debían de estar atestadas de cadáveres. Era necesaria una destrucción tan total. Debemos creer que todos los seres humanos del planeta, aparte de Noé y su familia, incluidos niños y recién nacidos, maridos y esposas, abuelos y abuelas, mujeres embarazadas y jóvenes amantes, eran tan irremediablemente malvados que no había más remedio que matarlos violentamente a todos. Esto es inverosímil a primera vista. La humanidad no es tan monolítica y nunca lo ha sido. Nunca ha habido una nación, una raza o una sociedad en la historia en la que literalmente todos pensaran y actuaran exactamente igual. La imagen bíblica que presenta a Noé y su familia como las únicas personas buenas de todo el mundo es poco realista e increíble. Los apologistas a menudo tratan de justificar esta atrocidad citando la supuesta depravación total del periodo anterior al diluvio, pero ningún versículo bíblico apoya tal inferencia. De hecho, el Génesis dice explícitamente que el hombre después del diluvio no era más malo que el hombre antes, capítulo 8 verso 21, una admisión que anula el propósito mismo del diluvio. De hecho, según el dictamen bíblico de que todo pecado merece la muerte, Romanos capítulo 6 verso 23, no hay razón para creer que las personas anteriores al diluvio fueran significativamente diferentes o más malvadas que las actuales. E incluso si la sociedad antediluviana estaba más allá de la redención, ¿por qué Dios mató también a los niños? ¿Por qué mató también a los animales? ¿Qué hicieron para merecer este final catastrófico? En lugar de desencadenar una destrucción tan indiscriminada, ¿por qué Dios no se limitó a chasquear los dedos y hacer desaparecer a los malvados, o hacer algo igualmente selectivo? Génesis capítulo 22 versos 1 al 10. Uno de los episodios más famosos del Antiguo Testamento es el del patriarca Abraham, que casi sacrifica a su hijo Isaac, y Dios le bendice con una gran alianza a cambio de su obediencia. Sin embargo, el verdadero mensaje de esta historia no es inspirador, sino espantoso. Aconteció después de estas cosas, que tentó Dios a Abraham, y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y llegaron al lugar que Dios le había dicho, y edificó allí Abraham un altar, y puso la leña en orden, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para matar a su hijo. El hecho de que el sacrificio no se llevara a cabo no cambia la repulsión moral que deberíamos sentir ante este episodio. ¿Qué clase de Dios exigiría a un hombre demostrar su obediencia asesinando a su único hijo? Y más aún, ¿qué clase de hombre obedecería semejante orden? Abraham ha sido considerado un arquetipo por el judaísmo, el cristianismo y el islam por igual, pero ¿es este realmente el tipo de comportamiento que deberíamos esforzarnos por emular? La voluntad de matar en nombre de Dios. Si yo hubiera estado en el lugar de Abraham, habría tirado ese cuchillo y le habría hecho saber a Jehová, en términos inequívocos, que nunca serviría a ninguna deidad que exigiera semejante precio. Y si yo hubiera estado en el lugar de Dios, esa es exactamente la respuesta que habría recompensado. Pero no, el Dios de la Biblia bendijo, en realidad a un hombre que habría degollado a su hijo por orden suya. Evidentemente, esta es la cualidad que Jehová valora. No la moralidad humanista, ni el respeto inquebrantable por la vida humana, sino la voluntad de dejar a un lado la propia conciencia y obedecer ciegamente. Lamentablemente, los herederos espirituales de Abraham han continuado su legado de matar en obediencia a lo que creen que es un decreto divino, y los trágicos resultados son el derramamiento de sangre y el terrorismo que aún hoy hacen estragos en lugares como Oriente Medio. Éxodo capítulo 4 verso 21. Después de nombrar a Moisés su portavoz, Dios envía a su nuevo profeta a hablar con el faraón para exigirle que libere a los israelitas esclavizados. Sin embargo, incluso antes de que Moisés regrese a Egipto, Dios le dice que su mensaje caerá en oídos sordos, porque, cuando vayas a volver a Egipto, procura hacer ante el faraón todas esas maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón para que no deje ir al pueblo. Y cuando Moisés regresa, esto efectivamente sucede. Tan pronto como realiza su primer milagro, convertir su bastón en una serpiente, se nos dice que Dios endureció el corazón de Faraón, que no los escuchó, capítulo 7 versículo 13. No es la única vez que esto sucede. De hecho, Dios endurece el corazón de Faraón en 7 ocasiones más, según la Biblia. Capítulo 9 verso 12, capítulo 10 verso 1, capítulo 10 verso 20,
capítulo 10 verso 27, capítulo 11 verso 10, capítulo 14 verso 4 y en el capítulo 14 verso 8. En cada ocasión, Dios envía una plaga a Faraón. En cada ocasión, Dios envía una plaga sobre el pueblo de Egipto para persuadir al faraón de que cambie de opinión, y luego endurece el corazón del faraón para que no cambie de opinión. Semejante comportamiento no puede calificarse de bueno. ¿Cómo puede ser justo que Dios exija a alguien que haga lo que Él dice, luego le cuita a esa persona el libre albedrío para que no pueda hacer lo que Él dice, y luego la castigue severamente por no obedecerle? ¿Cómo es justo que Dios castigue a alguien por hacer lo que le obligó a hacer? ¿Es esa la idea que alguien tiene de la justicia? ¿Qué propósito tiene este comportamiento incoherente? De hecho, el texto nos dice, y endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto. Pero Faraón no os escuchará, para que yo ponga mi mano sobre Egipto y saque a mis ejércitos y a mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Capítulo 7 versículos 3 y 4. En otras palabras, un éxodo pacífico no habría satisfecho a Dios. No le bastaba con que su pueblo fuera liberado. Tenía que ser liberado mediante la destrucción y el derramamiento de sangre. Obligó al faraón a mantener cautivo a su pueblo para poder demostrar lo poderoso que era enviando plagas que devastaron la tierra y mataron a miles de inocentes. Para más información, véase el siguiente artículo. Éxodo capítulo 12 versos 29 y 30. Después de que las 9 plagas anteriores no lograran persuadir al duro de corazón faraón, que era duro de corazón porque Dios lo obligó a hacer así, como se detalló anteriormente, para que liberara a los israelitas de su esclavitud en Egipto, Dios desata su última y más terrible plaga, la muerte de los primogénitos. Y sucedió que a medianoche el Señor hirió a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sentaba en su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la mazmorra. Y a todos los primogénitos del ganado. Y se levantó Faraón de noche, él y todos sus siervos, y todos los egipcios. Y hubo gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. La mañana siguiente en Egipto debió de ser un amanecer realmente negro. ¿Cuántas madres y padres salieron de sus casas con los ojos muertos? ¿Cuántos lamentos de dolor y cantos fúnebres se oían? ¿Cuántas tumbas hubo que cavar? Uno solo puede imaginar el horror, el dolor y la desesperación que sobrevendrían si algo comparable ocurriera en una nación moderna. Pero, ¿por qué hizo esto Dios? Después de todo, el antiguo Egipto no era una democracia. La culpa fue enteramente del obstinado corazón del faraón. El pueblo egipcio no tuvo nada que ver en esta decisión. ¿De qué servía castigarlos? Más aún, ¿de qué sirvió castigar a sus hijos? Entre los muertos, muchos debían de ser niños pequeños, bebés, recién nacidos. ¿Qué responsabilidad tenían ellos por el cautiverio de siglos de los israelitas? El texto nos dice claramente que en todo Egipto, no había una casa donde no hubiera un muerto. Pero, ¿no había una casa donde alguien sintiera simpatía por los israelitas? De toda la nación de Egipto, debía de haber al menos unas pocas personas que sintieran lástima por su difícil situación. ¿Merecían estas personas ser castigadas también? El texto nos dice incluso que Dios mató a los primogénitos de los prisioneros en la mazmorra, que ciertamente no tenían poder para liberar a los israelitas. De hecho, dada la dureza del faraón, las personas que sentían simpatía por ellos bien podrían haber sido las que estaban encarceladas. Dios incluso mató a los primogénitos del ganado. Esto a pesar de que Dios ya había matado a todo el ganado egipcio en la quinta plaga, en el capítulo 9 verso 6. No puede haber habido ningún propósito en esta masacre. Si Dios realmente quisiera que los israelitas fueran liberados, habría centrado sus esfuerzos en la única persona en todo Egipto que tenía el poder de tomar esa decisión y, de nuevo, no le habría quitado su libre albedrío para impedirle hacerlo. No fue más que una crueldad sin sentido atormentar a la inocente población egipcia con plaga tras plaga, culminando en una atrocidad que debió destrozar a todas las familias de la nación. ¿Afirman los seguidores de este Dios estar a favor de la familia, cuando él mismo obviamente no lo está? Éxodo capítulo 22 verso 20. El que ofrezca sacrificios a cualquier dios, salvo al Señor solamente, será exterminado. Ya sea que este versículo se lea como una directiva para que el pueblo aplique este castigo contra un apóstata, o como una promesa de que Dios mismo lo hará, la intención es clara. Un decreto de que cualquiera que adora a cualquier deidad que no sea el Dios de la Biblia debe morir. ¿Cómo puede calificarse un mandamiento así de otra cosa que de malvado? ¿Qué judío o cristiano defendería esta norma como moralmente loable? En todas las naciones civilizadas del mundo actual, así como según el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la libertad de religión y la libertad de creencias se consideran derechos humanos fundamentales. Pero este derecho no es respetado por el Dios de la Biblia, sino todo lo contrario.
El único sistema de gobierno que aprueba es una teocracia dictatorial en la que no se permite a nadie practicar ningún sistema de creencias que no sea el aprobado por el Estado, bajo pena de muerte. Levítico capítulo 20 verso 13. Si un hombre también se acuesta con un ser humano, como se acuesta con una mujer, ambos han cometido una abominación. Ciertamente serán condenados a muerte. Su sangre será sobre ellos. Al igual que el versículo anterior, esta ley prescribe una pena escandalosa y bárbara por algo que ni siquiera es un delito. ¿Por qué debería ser asunto del Estado la actividad sexual privada consentida entre adultos? Los únicos delitos son las actividades que causan daños tangibles a los demás. El discurso y la actividad que otros simplemente encuentran desagradables no son delitos. De nuevo, ¿qué judío o cristiano defendería este versículo? ¿Qué creyente estaría de acuerdo con una ley que dijera que los homosexuales sexualmente activos, solo los homosexuales masculinos, al parecer, deben ser asesinados? No negarles el derecho a casarse, ni siquiera encarcelarlos, sino ejecutarlos. ¿Debería ser la homosexualidad un crimen capital que merezca la inyección letal, la silla eléctrica o la cámara de gas, o métodos peores? Véase más abajo. Cualquiera que no piense así se está oponiendo a las normas establecidas en la Biblia. Números capítulo 15 versos 32 al 36. Y estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña, le trajeron a Moisés y a Aarón, y a toda la congregación. Y Jehová dijo a Moisés: aquel hombre morirá. Toda la congregación lo apedreará con acento agudo fuera del campamento. Y toda la congregación lo sacó fuera del campamento, y lo apedrearon, y murió, como Jehová lo había mandado a Moisés. Casi como si la Biblia intentara superarse a sí misma, este pasaje alcanza una nueva altura en castigos escandalosamente desproporcionados por ofensas insignificantes. Por el terrible crimen de recoger palos en un día en que se suponía que la gente no debía recoger palos, Dios ordenó que un hombre fuera condenado a muerte. ¿Podrá alguien afirmar que este castigo estaba justificado o era proporcionado? No solo la increíble severidad de la sentencia, sino la crueldad del método merecen comentario. Dios ordenó que el hombre fuera ejecutado por lapidación, una sentencia que implica enterrar al condenado en una fosa, y luego reunir a una multitud para arrojarle piedras a la cabeza hasta que muera. Como es de esperar, la víctima sufre mucho antes de que esto ocurra. En pocas palabras, la lapidación es una forma de muerte por tortura. A pesar de la condena oficial de la Unión Europea, legisladores estadounidenses y grupos de derechos humanos como Amnistía Internacional, esta práctica bárbara se sigue llevando a cabo hoy en día como forma oficial de castigo en algunos países que practican la Sharia islámica, como Irán. El grupo de derechos humanos Iran Assad ofrece más información sobre esta práctica. Irónicamente, estas naciones, que han sido universalmente condenadas como bárbaras, retrógradas e inhumanas, siguen la ley bíblica más de cerca que las naciones predominantemente judías y cristianas de hoy. ¿Impondría alguna vez una deidad moralmente buena este castigo por algún crimen? Números capítulo 25 verso 4. Mientras permanecen en la tierra de los madianitas en camino a la tierra prometida, algunos hombres israelitas comienzan a casarse con mujeres madianitas y a adorar a sus dioses. Esto enfurece a Jehová, que da a sus seguidores una orden funesta. Y Jehová dijo a Moisés: toma todas las cabezas del pueblo, y cuélgallas delante de Jehová contra el sol, para que el furor de la ira de Jehová se aparte de Israel. Y Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a sus hombres que se unieron a Baal-peor. Y los jueces proceden a hacerlo. El más ferviente de ellos, un sacerdote llamado Finees, empala a un hombre israelita y a una mujer madianita juntos en la misma lanza, capítulo 25 versos 7 y 8, y es alabado por ello por Dios. Este repugnante acto de derramamiento de sangre cambia por fin la marea de la ira de Dios, pero solo después de que 24,000 israelitas hayan muerto en una plaga enviada por Dios. Una vez más Dios no perdonó a los israelitas descarriados, ni les ofreció la oportunidad de arrepentirse, ni les permitió seguir su propio camino mientras sus fieles seguidores seguían el suyo. Por el contrario, ordenó que los mataran. ¿Cuántos judíos o cristianos estarían dispuestos a asesinar a un amigo o pariente que se casara con una persona de otra religión y luego se convirtiera a esa religión? Eso es exactamente lo que ordena el Dios de la Biblia. La moderna nación de Israel suscitó recientemente una condena generalizada por una ley aprobada por su parlamento que prohíbe de hecho los matrimonios mixtos entre ciudadanos israelíes y palestinos. Grupos de derechos humanos como B'Tselem condenaron acertadamente la ley por racista y contraria a las libertades humanas básicas. Pero, ¿cuál habría sido la respuesta si, en lugar de limitarse a denegar a los cónyuges de matrimonios mixtos el derecho a vivir juntos, la ley decretara la pena de muerte para ambos miembros de la unión, marido y mujer? ¿Habría alguien que defendiera esa ley como justa?
Deuteronomio capítulo 7 versículos 1 y 2, y capítulo 20 versos 16 y 17. Tal vez el mayor crimen, el mayor acto de maldad conocido por la humanidad sea el genocidio. El exterminio deliberado de un grupo racial, político o religioso. El ejemplo más conocido, por supuesto, es la campaña sistemática de genocidio de la Alemania nazi contra el pueblo judío, pero ejemplos más recientes incluyen la nación africana de Ruanda, donde la mayoría hutu asesinó a 800.000 tutsis en unos pocos meses en 1994, y Kosovo, la antigua Yugoslavia, donde tan recientemente como 1999 el régimen serbio de Slobodan Milosevic expulsó, violó y asesinó a cientos de miles de albaneses étnicos antes de la intervención de la OTAN. Estas atrocidades se cuentan con razón entre los momentos más oscuros de la humanidad, y nosotros, como pueblo y como mundo, deberíamos estar profundamente agradecidos de que la comunidad internacional haya empezado por fin a actuar con una misma determinación contra tales actos de inhumanidad. No tenemos derecho a llamar a nuestro mundo civilizado o ilustrado hasta el día en que reine la paz y estos crímenes sean solo un lejano recuerdo de una oscura época pasada. A la luz de esto, ¿cómo podemos evaluar las instrucciones de Dios a los israelitas al entrar en la tierra prometida? Cuando Jehová tu Dios te introduzca en la tierra a la cual entras para poseerla, y haya arrojado muchas naciones delante de ti, al Eteo, al Gerieseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y cuando Jehová tu Dios los entregue delante de ti, los herirás y los destruirás por completo. No harás pacto con ellos, ni tendrás misericordia de ellos. Pero de las ciudades de estos pueblos, que Jehová tu Dios te da por heredad, no salvarás vivo a nada que respire, sino que las destruirás por completo. A saber, al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Heveo y al Jebuseo. Como Jehová tu Dios te ha mandado. Dios identifica específicamente grupos de personas por nacionalidad y ordena a los israelitas que los maten a todos, hombres, mujeres y niños, sin dejar a nadie con vida. Esta es la definición de genocidio, la erradicación deliberada de un pueblo. Nótese que a nadie se le permite rendirse o arrepentirse. De hecho, las instrucciones de Dios dicen específicamente que no se les muestre misericordia, que no quede nadie vivo. Esto era indefendible cuando lo hicieron los nazis, indefendible cuando lo hicieron los hutus, indefendible cuando lo hicieron los serbios, y es indefendible cuando lo ordena la Biblia. Ningún crimen merece el asesinato en masa como castigo, ni ningún mandamiento puede justificar o excusar el exterminio sistemático de un pueblo. Números capítulo 31. En este capítulo, el ejército israelita sigue diezmando Canaán. Bajo el liderazgo de Moisés, atacan a otra tribu, los madianitas. Lo que sucedió después de la batalla es notable, y pelearon contra los madianitas, como el Señor había mandado a Moisés. Y mataron a todos los males, y se enojó Moisés con los oficiales del ejército, con los capitanes de millares y centenas que habían venido de la batalla. Y Moisés les dijo, ¿habéis salvado con vida a todas las mujeres? Matad, pues, ahora a todo varón de entre los pequeños, y matad a toda mujer que haya conocido varón acostándose con él. Pero a todas las mujeres niñas que no hayan conocido varón acostándose con él, conservadlas vivas para vosotras. Esta orden significa exactamente lo que parece. Las mujeres vírgenes entre los madianitas debían ser condenadas a una vida de esclavitud sexual. Deuteronomio capítulo 21 verso 11 y los versículos siguientes hacen esto explícito, estableciendo las reglas para que los guerreros israelitas tomen cautivas como esposas. Es cierto que a la cautiva se le daba un mes para llorar a su familia y no podía ser vendida como propiedad, pero por otro lado, no se le daba la oportunidad de rechazar esta oferta de matrimonio, y la idea de que se casaría voluntariamente con uno de los hombres que acababa de ser responsable de matar a todos sus parientes y seres queridos parece un poco descabellada. Nótese también que muchas de estas hembras vírgenes eran seguramente niñas, y ninguna ley en la Biblia dice que los israelitas tuvieran que esperar a que sus cautivas alcanzaran cierta edad antes de casarse con ellas. Además, ¿por qué solo se salvaron las mujeres vírgenes? ¿Eran todas las mujeres no vírgenes culpables de tentar a los israelitas a la idolatría? Y en cuanto a los niños varones, ¿qué habían hecho para merecer la muerte? Deuteronomio capítulo 28. En los primeros versículos de este capítulo, Dios describe las muchas bendiciones y tesoros que concederá a los israelitas si le obedecen y guardan sus mandamientos. Hasta aquí, todo bien, pero luego el énfasis se traslada a lo que sucederá si no obedecen. Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Maldito será tu cesto y tu alfolí. Maldito será el fruto de tu cuerpo y el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás cuando entres, y maldito serás cuando salgas. Jehová enviará sobre ti maldición, vejación y reprensión en todo lo que te propongas hacer, hasta que perezcas y perezcas pronto, a causa de la maldad de tus obras con que me has abandonado.
Jehová hará que la peste se apodere de ti, hasta que te extermine de la tierra a la cual entras para poseerla. El Señor te herirá con tisis, con fiebre, con inflamación, con ardor extremo, con espada, con tempestad y con moho. Y te perseguirán hasta que perezcas. Tus hijos y tus hijas serán dados a otro pueblo, y tus ojos mirarán, y desfallecerán de ansia por ellos todo el día. Y no habrá fuerza en tu mano. El fruto de tu tierra, y todos tus trabajos, se los comerá una nación que tú no conoces. Y solo serás oprimido y aplastado siempre. De modo que enloquecerás por la vista de tus ojos que verás. Engendrarás hijos e hijas, pero no gozarás de ellos, porque irán en cautiverio. Por tanto, servirás a tus enemigos que el Señor enviará contra ti, con hambre, sed, desnudez y carencia de todo. Y pondrá yugo de hierro sobre tu cuello, hasta destruirte. También toda enfermedad y toda plaga que no esté escrita en el libro de esta ley, Jehová las hará venir sobre ti, hasta que seas destruido. Este capítulo, que no puede calificarse más que de desvarío, no cesa de detallar los innumerables y horribles castigos que sobrevendrán si los israelitas vacilan. Canibalismo, compadres que se comen a sus hijos, plagas y pestes, esclavitud, muerte en batalla, locura, ceguera, expulsión de su tierra, una vida de miedo constante, opresión y desdicha. En resumen, todo tipo de desastre, dolor y catástrofe imaginable. Y estas miserias y desastres no los repartirá Dios con el corazón apesadumbrado, entristecido por el castigo que debe infligir al pueblo que ama. Al contrario, lo hará con gusto, y se alegrará de destruirlos. Capítulo 28 verso 63. Y como coda, Dios dice que hará estas cosas, porque no serviste al Señor tu Dios con gozo y alegría de corazón, por la abundancia de todas las cosas. Capítulo 28 verso 47. ¿Podría alguien culpar a los israelitas por no ser capaces de servir a Dios con alegría y gozo después de escuchar con tan gráfico detalle la furia que desatará sobre ellos si se desvían? Esta larga lista de terribles amenazas no puede conciliarse con los versículos que describen a Dios como lleno de compasión, lento para la ira, de gran bondad y tierna misericordia. Un ser que posea esos rasgos nunca amenazaría a los demás con las amenazas enumeradas anteriormente. ¿Puede decirse realmente que Dios ama a las personas y solo las bendice cuando le obedecen y le complacen, y derrama su ira sobre ellas en cuanto se desvían? El verdadero amor respeta las decisiones de la otra persona y le permite seguir su propio camino. No exige que la otra parte obedezca absolutamente todos tus deseos, ni que corresponda a tu amor so pena de tortura. Una relación así no se basa en absoluto en el amor, sino en el miedo, y cualquier ser humano que exigiera una relación en esos términos sería calificado con razón de abusivo, violento y enfermo mental. Josué capítulo 6 verso 21. Con la entrada de los israelitas en la tierra prometida, Josué es nombrado sucesor de Moisés y se hace cargo de la campaña de genocidio que Dios ha ordenado contra los actuales habitantes de esa tierra. La primera parada de su invasión es la ciudad de Jericó, cuyas murallas se derrumban cuando los sacerdotes israelitas tocan trompetas de cuerno de carnero y les gritan. Jericó queda repentinamente indefensa, y el ejército de Josué entra a la carga. Y destruyeron a filo de espada todo lo que había en la ciudad, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, bueyes, ovejas y asnos. No se toman prisioneros de guerra, no se atiende a ninguna rendición, no se permite vivir a ningún civil, excepto a la familia de la prostituta Rahab, que ayudó en la conquista. Hombres, mujeres y niños, los desprevenidos habitantes de Jericó son masacrados. Incluso matan al ganado. Una vez completada la destrucción y la matanza, Josué saquea la ciudad, quema el resto y pronuncia una maldición sobre el lugar. El ejército israelita continúa entonces su campaña sistemática de masacre y destrucción, y una ciudad tras otra caen ante ellos. Además de Jericó, la lista de ciudades que Josué destruyó por completo, masacrando a todos y cada uno de sus habitantes, incluye Hai capítulo 8 versos 24 y 26, Maceda capítulo 10 verso 28, Libna capítulo 10 verso 30, Laquis capítulo 10 verso 32, Gisor capítulo 10 verso 33, Eglón capítulo 10 verso 35, Hebrón capítulo 10 verso 37, Debir capítulo 10 verso 39, Azor capítulo 11 verso 11 y Anab capítulo 11 verso 21. Solo Hai tenía 12.000 habitantes, según el texto. Con cada ciudad destruida, la Biblia repite el mantra. Y Josué la hirió a filo de espada, con todo lo que en ella había. No dejó a nadie con vida. No dejó ni una sola persona con vida, sino que destruyó por completo todo lo que respiraba, como lo había ordenado el Señor, Dios de Israel, capítulo 10 verso 40. La coexistencia pacífica no es evidentemente una frase en la mente de este Dios. En una ocasión, impide que el sol se ponga para que Josué tenga tiempo extra para seguir matando, capítulo 10 verso 12. En otra ocasión, incluso participa él mismo en la matanza, arrojando grandes piedras desde el cielo sobre los cananeos, capítulo 10 verso 11,
y jactándose de haber matado a más gente que los israelitas con sus espadas. El único contratiempo en esta campaña se produce cuando Acán, hijo de Carmi, tomó del anatema, capítulo 7 verso 1, quedándose con parte de la plata y el oro de una conquista anterior. Este pecado hace que los israelitas pierdan una batalla. Afortunadamente, Josué y los israelitas consiguen evitar la ira de Dios apresando al propio Acán, a sus hijos, a sus hijas y a su ganado, apedreándolos a todos hasta la muerte y quemando sus cuerpos con fuego, léase capítulo 7 versículos 24 y 25. Esto hace que sus fortunas vuelvan a cambiar para mejor, momento en el que reanudan la matanza de cananeos. Aunque el pecado de Acán fuera tan grave como para merecer la muerte por tortura, ¿por qué tuvieron que morir también sus hijos? El texto no nos lo dice. Primera de Samuel capítulo 6 verso 19. Al principio del libro de Primera Samuel, una batalla entre israelitas y filisteos termina de forma desastrosa para el pueblo elegido por Dios. Decenas de miles de israelitas mueren y, lo que es peor, el arca de la alianza, símbolo de la promesa de Yahvé, es robada. Sin embargo, los filisteos paganos no pueden mantener el arca en sus manos durante mucho tiempo, sus ídolos se desmoronan cuando se acerca, y muchos hombres de las ciudades filisteas mueren, mientras que muchos de los supervivientes sufren hemorroides agonizantes. Finalmente, los filisteos deciden enviar de vuelta el arca junto con una ofrenda por la culpa, de 5 ratones de oro y 5 hemorroides de oro, y la colocan en un carro tirado por 2 bueyes, que milagrosamente recorren solos el camino más corto y recto de vuelta a Israel. El arca regresa al país de Bet-Semesh, donde el pueblo judío se regocija al verla. Sin embargo, en su entusiasmo cometen el error fatal de abrir el arca y mirar en su interior. Hirió a los hombres de Bet-Semesh, porque habían mirado en el arca del Señor. Hirió del pueblo a 50.060 hombres, y el pueblo se lamentó, porque el Señor había herido a muchos del pueblo con una gran mortandad. Según la versión King James de la Biblia, 50.070 personas fueron asesinadas por mirar dentro del arca de la alianza. Más de 50.000. Algunas traducciones dicen que solo 70 personas fueron asesinadas, como la Nueva Versión Internacional, pero incluso esa versión tiene una nota a pie de página admitiendo que solo unos pocos manuscritos apoyan su traducción, mientras que la mayoría tienen la redacción de la versión del Rey James. ¿Se debe este cambio a que reconocen las implicaciones morales en este caso? Para poner esta cifra en perspectiva, consideremos el acto terrorista más devastador jamás cometido en Estados Unidos, los trágicos sucesos del 11 de septiembre de 2001. Ese día, según un artículo del New York Times en homenaje a los caídos, algo más de 2.600 personas perdieron la vida. Y sin embargo, según la Biblia, en esta única ocasión murieron casi 20 veces más personas que el día del 11 de septiembre. ¿Y por qué? Por mirar dentro de una caja, y esto está detallado en un libro que se llama La Palabra Inspirada de Dios. Primera de Samuel capítulo 15 verso 3. A través del profeta Samuel, Dios envía una terrible orden al rey israelita Saúl. Ahora ve y hiere a Amalek, y destruye todo lo que tienen, y no los perdones. Sino mata tanto al hombre como a la mujer, al niño y al que mama, al buey y a la oveja, al camello y al asno. ¿Por qué Dios ordena esto? ¿Por qué le hace capítulo 15 verso 2? Los amalecitas intentaron tender una emboscada a Israel cuando el pueblo salió de Egipto durante el Éxodo. Pero esto había sucedido hacía casi 400 años. Según Primera de Reyes capítulo 6 verso 1, el reinado de Salomón comenzó en el año 480 después del Éxodo. Tanto Saúl como David reinaron 40 años cada uno, según Hechos capítulo 13 verso 21 y Primera de Reyes capítulo 2 verso 11, respectivamente. Todos los amalecitas que habían participado en este ataque habían muerto hacía muchas generaciones. Ningún amalecita vivo tenía responsabilidad alguna. Sin embargo, Saúl obedeció la orden de Dios, atacó a los amalecitas y destruyó a todo el pueblo a filo de espada, léase capítulo 15 verso 8. ¿Considerarías justo que te condenaran a muerte por un crimen cometido por tus antepasados en el año 1600? Suponiendo una media de 30 años entre generaciones, y en los tiempos bíblicos casi seguro que era menos, eso significaría hacerte responsable de un crimen cometido por tu tatara, 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 tatarabuelo. Sin embargo, la mayor atrocidad está aún por llegar. Aunque Saúl sacrifica obedientemente a casi todo el pueblo de Amalek, deja con vida a lo mejor del ganado, así como al antiguo rey, Agag. Dios se enfurece porque Saúl perdonó la vida a un hombre y a algunos animales inocentes, aunque Saúl solo los perdonó con la intención de sacrificarlos a Dios, y a través de su profeta Samuel, le dice a Saúl que ha sido rechazado para ser rey, léase capítulo 15 verso 23. Saúl intenta arrepentirse y disculparse varias veces, pero Samuel no lo acepta.
le echa en cara las súplicas de clemencia de Saúl, le dice que no volverá a verle y le hace una promesa de Dios, léase capítulo 15 verso 28. Saúl será destronado y todo el reino de Israel se partirá por la mitad como castigo por su desobediencia. Como acto final, Samuel ordena que traigan ante él al rey cautivo Agag. Agag es traído y suplica por su vida, diciendo, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte, léase capítulo 15 verso 32. Samuel, el profeta de un Dios bondadoso y misericordioso, responde, como la espada dejó sin hijos a las mujeres, así tu madre quedará sin hijos entre las mujeres, y entonces despedazó a Agag delante del Señor en Gilgal, léase capítulo 15 verso 33. Este episodio, como muchos otros, es emblemático de la ira y la crueldad del Dios de la Biblia. Segundo libro de Reyes capítulo 2 versos 23 y 24. Poco después de tomar el manto de su mentor Elías, el profeta Eliseo tiene un encuentro al borde del camino en una historia que ilustra muy claramente el temperamento violento y la mecha corta del Dios de la Biblia. Y Eliseo subió de allí a Betel. Y mientras subía por el camino, salieron unos niños de la ciudad, y se burlaban de él, y le decían, sube, calvo. Sube, calvo. Y volviéndose, los miró y los maldijo en el nombre del Señor. Y salieron 2 osas del bosque, y taron de ellas 42 hijos. Fue burlarse de un predicador un crimen que mereció que 42 de estos niños fueran mutilados por osos salvajes. Esta historia se ha convertido en un ejemplo emblemático de crueldad bíblica y, como tal, muchos apologistas cristianos han intentado suavizarla. La forma más común de hacerlo es argumentar que en realidad no se trataba de niños pequeños. Niños pequeños es una traducción desafortunada. La expresión hebrea neurim ketonim se traduce mejor como muchachos jóvenes u hombres jóvenes. Por numerosos ejemplos en los que se especifican las edades en el Antiguo Testamento, sabemos que se trataba de muchachos de 12 a 30 años. Una de estas palabras describió a Isaac en su sacrificio en Génesis capítulo 22 verso 12, cuando fácilmente tenía poco más de 20 años. Describía a José en Génesis capítulo 37 verso 2, cuando tenía 17 años. De hecho, la misma palabra describió a los hombres del ejército en Primera de Reyes capítulo 20 versos 14 y 15, se trata de jóvenes de edades comprendidas entre los 12 y los 30 años. The Hard Sayings of the Bible, citado en Christian Think Tank. Sin embargo, hay un problema muy grave con esta interpretación, que el pasaje anterior pasa por alto rápidamente. Nótese cómo dice que, una de estas palabras, se usaba para describir a personas que no eran niños pequeños. Eso es correcto. El sustantivo hebreo Nahar se utiliza en los versículos citados, y por sí mismo, significa claramente un varón entre la infancia y la edad adulta joven. Pero ¿qué hay de la otra palabra, el adjetivo, katan? La palabra traducida como pequeño, en la versión Reina Valera de este pasaje es la hebrea katan, que significa joven o pequeño. Génesis capítulo 22 verso 12, que se utiliza para referirse a Isaac en el momento del sacrificio, no utiliza esta palabra. Génesis capítulo 37 verso 2, que describe a José a los 17 años, tampoco la utiliza. Tampoco Primera de Reyes capítulo 20 verso 14, que describe a hombres en edad de luchar. Todos estos versículos utilizan solo una de las palabras, Nahar, que se usó para describir a los niños que se burlaban de Eliseo. No utilizan katan. El propio argumento de los apologistas los condena. Los versículos que claramente sí se refieren a hombres jóvenes no utilizan el adjetivo que describe a los niños que se burlaban de Eliseo. Si el autor de este versículo realmente hubiera querido decir que se trataba de niños pequeños y quisiera transmitir este hecho a sus lectores, ¿qué palabra habría utilizado? Sugiero que habría utilizado exactamente las palabras que de hecho encontramos, y por lo tanto uno debe concluir que eran de hecho niños pequeños, probablemente de 12 años de edad o menos, que Dios envió a los osos a despedazar. Para terminar, hay que señalar que los intentos de los apologistas de reinterpretar este versículo para referirse a hombres jóvenes que realmente podrían haber representado una amenaza para Eliseo es una admisión tácita de que un Dios que causó la muerte violenta de niños pequeños sería moralmente indigno de adoración. ¿Cómo defienden entonces los muchos otros versículos del diluvio en Génesis capítulo 7, la conquista en Deuteronomio capítulo 7 y 20, Josué capítulo 6 verso 21, Primera de Samuel capítulo 15 verso 3, y otros que se discutirán más adelante, en los que Dios ordena o comete las muertes violentas de personas que eran indiscutiblemente niños pequeños o bebés y que indiscutiblemente no habían cometido ningún crimen? Segunda de Crónicas capítulo 25 versos 11 y 12. Por contradictorio que pueda parecer, muchas naciones modernas han llegado al acuerdo de que debe haber normas para la guerra. En particular, que debe haber normas que rijan el trato a los soldados enemigos hechos prisioneros en combate. De ahí la adopción, en 1949, de la Convención de Ginebra, que, entre otras cosas,
exige que se satisfagan las necesidades básicas de los prisioneros de guerra, como alimentos, ropa y atención médica, y que no se les torture para obtener información, ni se les someta a experimentos médicos o trabajos forzados, ni se les ejecute a capricho de su captor. Es cierto que la Convención de Ginebra no había sido firmada por el antiguo Judá y que la idea de los derechos humanos aún no había sido desarrollada por los filósofos humanistas posteriores. Pero incluso los reyes del primer milenio antes de Cristo deberían haber sido capaces de reconocer que esto era inhumano. Y Amasías se fortaleció, y condujo a su pueblo, y fue al valle de la sal, e hirió de los hijos de Seir a 10.000 y a los otros 10.000 que quedaron con vida los llevaron cautivos los hijos de Judá, y los llevaron a la cumbre de la peña, y los arrojaron desde la cumbre de la peña, hasta que todos fueron despedazados. Estas personas no eran soldados muertos en batalla, eran cautivos asesinados en masa de esta manera terrible y salvaje. ¿Es esta la voluntad de un Dios bueno? Masacrar a 10.000 prisioneros indefensos arrojándolos por un acantilado. ¿Es esta la forma correcta de tratar a un adversario vencido? El insulto supremo es que este rey, Amasías, es descrito como un gobernante moderadamente justo que hizo lo recto ante los ojos del Señor, léase capítulo 25 verso 2, aunque no de todo corazón. ¿Fue este acto justo a los ojos de Dios? Amasías nunca es castigado por ello. De hecho, solo 3 versículos después en el capítulo 25 verso 15, Dios envía a un profeta para reprenderlo, pero no por el asesinato de 10.000 personas, sino por adorar a dioses extranjeros. A Jehová, al parecer, no podría importarle menos el asesinato a sangre fría de miles de prisioneros mientras reciba la adulación aduladora que tanto ansía. ¿Cómo puede alguien defender estos versículos malvados como el producto inspirado de una deidad amorosa y benevolente? Job capítulo 2 verso 3. El libro de Job ejemplifica, quizá mejor que ningún otro, la crueldad del Dios de la Biblia. Según cuenta la historia del libro, Dios y Satanás están sentados un día en el cielo charlando cuando el tema de conversación pasa a ser Job. Job es un hombre rico y temeroso de Dios, perfecto y recto, como lo describe la Biblia, tan piadoso que cada día ofrece sacrificios en nombre de sus hijos por si han cometido algún pecado, léase capítulo 1 verso 5. Satanás dice, sin embargo, que Job solo obedece a Dios por su prosperidad y buena fortuna, y que si pierde estas cosas, te maldecirá en tu cara, léase capítulo 1 verso 11. Dios lo niega, y Satanás ofrece una apuesta: arruinar la vida de Job y ver si permanece fiel. Y Dios acepta. Mientras esta deidad perfectamente buena y misericordiosa se queda de brazos cruzados, Satanás provoca el robo del ganado de Job, el asesinato de sus criados y la muerte de todos sus hijos, y el propio Job se cubre de dolorosas llagas de la cabeza a los pies. Afligido, sufriente y miserable, Job exige saber por qué ha sido afligido de tal manera, y Dios aparece en un torbellino, no para disculparse, no para explicar, sino para intimidar a Job hasta la sumisión, diciéndole severamente que no tiene derecho a una respuesta. Aunque los apologistas tratan de excusar muchas otras atrocidades cometidas en la Biblia como castigo justo y merecido de Dios a los malhechores, esa explicación no puede utilizarse aquí. En el capítulo 2, Dios admite que las miserias de Job no eran merecidas, pero que destruyó a un hombre inocente sin razón alguna. Y dijo Jehová a Satanás: ¿Has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y aún se mantiene íntegro, aunque me has movido contra él para destruirle sin causa. La historia de Job es reveladora del carácter de la deidad bíblica. Un ser omnisciente habría sabido de antemano que la fe de Job no vacilaría, así que ¿qué sentido tenía infligirle todo este sufrimiento? ¿Qué le motivó a aceptar la apuesta con Satanás? Orgullo. ¿Valoraba más tener razón que el sufrimiento de un ser humano inocente y la muerte de otros? Una deidad verdaderamente buena moralmente no habría accedido a la apuesta en primer lugar, sino que le habría dicho a Satanás: no necesito demostrarte nada. Job es un buen hombre que no merece sufrir. Sé que de todos modos me sería fiel, así que voy a seguir bendiciéndolo y no me importa lo que pienses al respecto. Solo un Dios cruel habría usado a un hombre inocente como una ficha en un juego, y se habría quedado insensiblemente sin hacer nada mientras su vida era arruinada, o peor aún, arruinado la vida de ese hombre él mismo solo para probar un punto. Isaías capítulo 13 versos 9 y 15 al 18. A través del profeta Isaías, Dios promete un terrible juicio sobre la nación de Babilonia, aunque nunca se aclara por qué crimen. He aquí que viene el día del Señor, cruel con ira y furor, para asolar la tierra. Y destruirá de ella a sus pecadores. Todo el que se encuentre será atravesado, y todo el que esté unido a ellos caerá a espada. Y sus hijos serán despedazados delante de sus ojos. Sus casas serán saqueadas, y sus mujeres violadas. He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no mirarán la plata. Y en cuanto al oro, no se deleitarán en él, sus arcos también despedazarán a los jóvenes.
Y no tendrán piedad del fruto del vientre, sus ojos no perdonarán a los niños. Una vez más vemos a Dios castigando a la gente con la muerte violenta, el infanticidio y la violación. Explícitamente se atribuye el mérito de provocar que ocurran estos sucesos, diciendo que incitará a los persas a cometer estos actos. Isaías capítulo 34 versos 2 al 7. Dios promete destruir todas las naciones y matar a tanta gente que la tierra quedará empapada de sangre. ¿Son estas las palabras de un ser bondadoso, amoroso o misericordioso? Porque la ira de Jehová está sobre todas las naciones, y su furor sobre todos sus ejércitos. Las destruirá por completo, las entregará al matadero. También sus muertos serán arrojados, y su hedor subirá de sus cadáveres, y los montes se derretirán con su sangre. Y todo el ejército del cielo se disolverá, y los cielos se enrollarán como un pergamino. Y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la vid, y como se cae el higo de la higuera. Porque mi espada será bañada en el cielo. He aquí que descenderá sobre Idumea y sobre el pueblo de mi maldición, para juzgar. La espada del Señor está llena de sangre, está engrasada con grosura, y con sangre de corderos y de machos cabríos, con grasa de riñones de carneros. Porque el Señor tiene un sacrificio en Bosra, y una gran matanza en la tierra de Idumea. Y su tierra se empapará de sangre, y su polvo se engrasará con grosura. Jeremías capítulo 13 verso 14. Dios, que dice llamarse celoso, léase Éxodo capítulo 34 verso 14, lo demuestra decisivamente en este versículo. Está furioso porque los habitantes del sur del reino israelita de Judá adoran a otros dioses y no le dan el debido crédito, y a través de su profeta Jeremías, hace esta promesa: y los estrellaré unos contra otros, a padres e hijos juntamente, dice el Señor. No tendré piedad, ni perdonaré, ni tendré misericordia, sino que los destruiré. Diga lo que quiera sobre el derecho de Dios a ser adorado exclusivamente si así lo desea o a castigar a las personas que le desobedecen como le parezca. Diga que este castigo es perfectamente justo, si es necesario. Pero no sigas afirmando que este Dios es también bondadoso, misericordioso y amoroso. De hecho, en este versículo niega específicamente ser misericordioso. Hacerlo sería simplemente una contradicción en los términos. Oseas capítulo 13 verso 16. Mientras Dios se dedica a destrozar a padres e hijos en Judá, el reino septentrional de Israel tampoco ha escapado a su atención ni a su ira. Por medio del profeta Oseas, pronuncia esta horrible sentencia sobre la capital, Samaria. Samaria quedará desolada, porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espada, sus niños serán despedazados, y sus mujeres encintas serán despedazadas. Los que piensan que el Dios de la Biblia es contrario al aborto harían bien en leer este versículo. Si Él valora la vida de los niños no nacidos, ¿por qué haría que abrieran en canal a sus madres embarazadas? Los bebés no nacidos, de quienes los grupos provida nos dicen constantemente que pueden pensar, sentir y experimentar dolor igual que los seres humanos nacidos, ¿merecen morir violentamente por los pecados de los adultos? ¿Y los bebés que aún no han alcanzado la edad de responsabilidad merecen ser despedazados? De hecho, en este versículo parece como si Dios se dirigiera específicamente a estos dos grupos para que reciban todo el peso de su ira. Ningún otro grupo específico es señalado para castigo en todo este capítulo. Daniel capítulo 6 verso 24. La historia de Daniel en el foso de los leones es otro relato bien conocido del Antiguo Testamento. Daniel, un hombre de Dios al servicio del rey caldeo Darío, es odiado por los príncipes y consejeros del reino, por lo que persuadan al rey para que apruebe una ley que prohíbe rezar a Jehová. Daniel lo hace de todos modos, y como castigo es arrojado al foso de los leones. Pero por su fe Dios envía un ángel para cerrar la boca de los leones, léase capítulo 6 verso 22. Por la mañana, cuando Daniel sale ileso, el rey Darío queda tan asombrado que se convierte al judaísmo en el acto. Yo decreto que en todos los dominios de mi reino los hombres tiemblen y teman ante el Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo y firme para siempre, y su reino no será destruido, y su dominio durará hasta el fin, léase capítulo 6 verso 26. Sin embargo, es menos conocido el destino de los acusadores de Daniel. ¿Cómo los trató Darío, que acababa de convertirse al culto del Dios misericordioso y amoroso del Antiguo Testamento? Y mandó el rey, y trajeron a aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y los echaron en el foso de los leones, a ellos, a sus hijos y a sus mujeres. Y los leones se enseñorearon de ellos, y despedazaron todos sus huesos, o llegaron al fondo del foso. Aun suponiendo que los acusadores de Daniel fueran hombres malvados que merecieran ese destino, ¿por qué crimen fueron arrojados las esposas y los hijos de esos hombres a las garras viciosas de los leones? ¿Qué habían hecho para merecer una muerte tan horrible? El Dios del Antiguo Testamento envió un ángel para cerrar la boca de los leones y proteger a Daniel. Evidentemente, no podía molestarse en enviar otro para proteger a las mujeres y niños inocentes. Nuevo Testamento.
Como el enfoque de este ensayo pasa del Antiguo Testamento al Nuevo, hay algo que debe quedar claro desde el principio. El Nuevo Testamento, en su mayor parte, no contiene tantas crueldades y atrocidades como el Antiguo Testamento, el Apocalipsis es la notable excepción. Sin embargo, esto no es resultado del innovador código moral enseñado por Jesús, como demuestra la historia, los cristianos son más que capaces de cometer sus propias atrocidades. Más bien, es el resultado del hecho de que el cristianismo comenzó como una secta pequeña y vulnerable en medio de un imperio poderoso y militarista que era brutalmente intolerante con cualquier rebelión o disidencia. No es de extrañar que los primeros cristianos exhortaran al perdón, la compasión y, lo que es más importante, a agachar la cabeza y obedecer a las autoridades. Léase Lucas capítulo 20 verso 25, Romanos capítulo 13 versos 1 al 4. Los cristianos no empezaron a cometer sus propias atrocidades hasta que finalmente obtuvieron el poder secular, varios siglos después, una vez cerrado el canon. Sin embargo, este cambio de tono no significa que el Nuevo Testamento esté libre de crueldad, sino todo lo contrario. Aunque comparativamente hay pocas muertes causadas u ordenadas por Dios en el Nuevo Testamento, hay algo mucho peor. El Antiguo Testamento hace hincapié casi exclusivamente en este mundo y en los castigos o recompensas que seguirán en él, de acuerdo con la voluntad de Dios. Es seguro decir que tiene poco o nada que decir sobre una vida después de la muerte. Pero en el Nuevo Testamento, el énfasis se traslada a la vida después de la muerte. Y aunque muchas personas, incluidos muchos críticos de la Biblia, han expresado admiración por la moral de Jesús, es seguro decir que sus enseñanzas introdujeron la peor enseñanza religiosa que jamás haya infectado las mentes de la humanidad, la doctrina del infierno. Por terribles que fueran las crueldades del Dios del Antiguo Testamento, tenían una duración finita. Por el contrario, el Príncipe de la Paz, a quien muchos cristianos consideraban el epítome y la encarnación del amor infinito de Dios, enseñó que aquellos que no le adorasen como él exigía serían arrojados, al morir, a un foso ardiente de tortura, para sufrir una agonía inimaginable durante toda la eternidad sin descanso ni esperanza de escapar. En Infinite Punishment for Finite Sins, Castigo infinito para pecados finitos, se analiza esta horrenda idea de forma más específica, por lo que este ensayo se limitará a señalar que nunca puede ser justo o equitativo, y mucho menos amoroso o misericordioso, atormentar a un ser humano finito con un castigo interminable. Es una burla aplicar estos términos a un ser que cometería semejante atrocidad infinita. A la luz de estos versículos y de muchos otros similares, de hecho, este ensayo apenas ha arañado la superficie, los creyentes en la Biblia deben preguntarse ahora si la deidad a la que adoran, tal y como se representa en las páginas de este libro, es moralmente buena. ¿Provocaría o ordenaría un Dios amoroso la muerte violenta de niños? ¿Un Dios compasivo prescribiría la muerte por tortura como castigo incluso para las ofensas más leves? ¿Condenaría un Dios misericordioso a los seres humanos a un sufrimiento infinito por no inclinarse y adorarle como Él ordena? Si la respuesta a estas preguntas es negativa, entonces debemos concluir que, o bien Dios es moralmente malvado, o bien no existe tal y como se le describe en la Biblia. Una réplica obvia a este argumento es sostener que Dios es bueno y que los versículos mencionados no reflejan su verdadera naturaleza. Tal vez la Biblia no sea su palabra literal e inerrante, sino que se filtra necesariamente a través de las mentes de los seres humanos. Y aunque algunas personas captan bien el espíritu del mensaje, otras, lamentable y erróneamente, lo malinterpretan para justificar sus propios actos malvados. Quizá las atrocidades de la Biblia no sean una acusación contra Dios, sino solo contra sus falibles autores. Si bien esto puede ser así, es imposible escapar al hecho de que estas atrocidades no son hechos aislados o raros. Muy al contrario, abundan a lo largo de toda la Biblia, incluidas todas las partes principales de ambos testamentos. En el Antiguo Testamento, se encuentran por doquier en el Pentateuco, en los libros históricos de la conquista, los jueces y la monarquía, y en los profetas mayores y menores. Del mismo modo, la doctrina del infierno se enseña en todo el Nuevo Testamento, incluidos los 4 evangelios, los Hechos, muchas de las epístolas y el Apocalipsis. Si uno tuviera que eliminar de la Biblia todo el material que no refleja la bondad de Dios, quedaría muy poco. Acepte, si lo desea, que Dios es realmente amoroso y misericordioso, pero acepte también que la Biblia no es una descripción exacta de quién es o de lo que quiere. Para quienes no estén dispuestos a admitir la inspiración de la Biblia, hay otro argumento en contra, que sin duda esgrimirán muchos cristianos conservadores. Aunque esos versículos pertenezcan legítimamente a la Biblia, eso no prueba que Dios no exista. Tal vez estas acciones, aunque las percibamos como crueles, son necesarias por su naturaleza santa y son el justo castigo por el pecado, y que el problema no es con Dios, sino con nuestro propio punto de vista limitado y nuestra incapacidad para juzgar.
Sin embargo, si Dios nos creó con un entendimiento limitado, difícilmente puede culparnos por llegar a conclusiones coherentes con ese entendimiento. Una deidad omnipotente podría crear seres humanos con el intelecto suficiente para comprender las razones de sus actos, pero no lo hizo. Sería manifiestamente injusto que Dios nos diera un entendimiento moral que tendiera a juzgar negativamente sus acciones, y luego nos exigiera que dejáramos de lado lo que nos dice nuestro entendimiento y aceptáramos su bondad solo por fe. Esto equivaldría a crear seres humanos imperfectos y castigarlos por su imperfección. En cualquier caso, este argumento queda anulado por la mayoría de los teístas que lo utilizan cuando a continuación afirman que Dios es bueno. Estas dos creencias no pueden mantenerse simultáneamente. Afirmar que Dios es moralmente bueno requiere un juicio moral de Dios, y sin embargo eso es exactamente lo que el argumento anterior nos negaría el derecho a hacer. No se pueden tener las dos cosas. O bien Dios es bueno, y por tanto está dentro de nuestra esfera de capacidad de juicio, o bien está más allá de nuestra capacidad de juicio y por tanto no tenemos forma de saber si es moral o no. Si no podemos entender por qué Dios hace lo que hace, podría ser tan malo como bueno. Nunca notaríamos la diferencia. Él nos dice que es bueno en la Biblia, pero no mentiría un ser malvado al respecto. Un teísta que realmente crea que no podemos juzgar a Dios tendría que estar de acuerdo en que no tenemos ninguna base para considerarlo otra cosa que moralmente ambiguo. Pero no conozco a ningún creyente judeocristiano que diga esto, y por tanto debemos concluir que Dios no está más allá de nuestra capacidad de juzgarlo. Pero si podemos juzgar a Dios como bueno, también podemos juzgarlo como malo, y las afirmaciones de su bondad en la Biblia deben sopesarse con las muchas atrocidades ordenadas por Él o cometidas directamente por Él en sus páginas. Se dice que los hechos son más elocuentes que las palabras, y yo sostengo que muchos de los actos cometidos por el Dios de la Biblia son moralmente indefendibles y deben llevarnos a la conclusión de que no es bueno, sino malo. Por supuesto, esto no prueba que el Dios de la Biblia no exista. Pero sí demuestra que, incluso si existe, es moralmente indigno de adoración. Y quienes consideran imposible la noción de un Dios malvado deben aceptar entonces que el Dios de la Biblia no existe. A los creyentes que dicen que los versículos citados en este artículo no refutan la bondad de Dios, les pregunto, ¿hay algo que Dios pueda hacer que te obligue a concluir que es moralmente indigno de adoración? Si es así, ¿qué más podría hacer aparte de lo que la Biblia ya describe que hace? Si literalmente no hay nada que Dios pueda hacer que altere la opinión moral que los creyentes tienen de Él, entonces no tiene sentido que esos creyentes lo llamen bueno. Si la bondad se define por las acciones de Dios, entonces decir que Dios es bueno es simplemente decir que hace lo que le da la gana, y si ordenara que los bebés fueran aplastados hasta la muerte, que las mujeres embarazadas fueran degolladas, que los niños fueran asesinados violentamente por los pecados de sus padres o que coger palos en un día determinado fuera un crimen que mereciera la muerte por tortura como, de hecho, hace en la Biblia, entonces esas cosas serían buenas. ¿Hay alguien que esté de acuerdo en que esto es así? La mente racional debe rechazar inevitablemente esta conclusión. Como seres humanos, sabemos muy bien que algunos actos son erróneos y no pueden corregirse por decreto de ningún poder. No es una conclusión difícil. Somos más que capaces de reconocer el bien. Somos seres inteligentes y razonadores, con un sentido moral que surge de nuestra capacidad de empatizar con los demás. La bondad moral no es difícil de reconocer, y un libro escrito por un ser verdaderamente bueno sería fácilmente identificable como tal. La bondad de un libro así sería evidente e indiscutible. No estaría tan abierto a acusaciones de maldad e injusticia, ni contendría tantos versículos moralmente cuestionables, que necesitaran tanta defensa y justificación. Es hora de dejar de defender lo indefendible. La Biblia es moralmente defectuosa, un producto de su tiempo, y muchos de los actos que condona son inaceptables. La obediencia a los crueles dictados de este libro ha mantenido a la humanidad en la oscuridad durante mucho tiempo. Ya no lo necesitamos, y no deberíamos tener miedo de derribarlo solo por temor a lo que hay al otro lado. En realidad, lo que aguarda más allá de esta imponente losa negra es la luz de la moral humanista. Un futuro en el que se reconozca la igualdad de todas las personas y se ponga fin al derramamiento de sangre sin sentido por motivos de raza, religión y país. Mientras la humanidad siga creyendo en este libro de sangre, nunca conoceremos la paz. El camino hacia un futuro mejor no se encuentra en un antiguo texto supersticioso que consagra el asesinato como heroísmo y la crueldad como virtud, sino que es algo que se encuentra dentro de cada uno de nosotros. Artículos complementarios. ¿Es sana la relación con Dios de los cristianos? Los cristianos evangélicos afirman que tienen una relación personal e íntima con Dios. Tomándoles la palabra, este artículo analiza el carácter del Dios de la Biblia para demostrar que esta supuesta relación tiene en realidad todas las características de la violencia doméstica. La visita del gran sabio. Un gran y respetado santón llega a la ciudad para dar consejos sobre cómo debemos vivir.
Pero, hay algo extraño en su último libro de enseñanzas morales. Fuente. Página web de ebonmusings.org, copiado, traducido por DeepL, editado, corregido y grabado por Skyward Blue.